Bueno, buenas tardes. Voy a ser breve, 3 minutos, que luego Nicolás sé que le va a dar duro y Juani necesita su tiempo para explicar el proyecto. Yo estoy aquí solo por una causa, como base social del proyecto este, sobre la representación social. Lo dijo Ignacio hoy, ¿no? Lo de hay una asamblea y hay una junta directiva y cuando presentamos aquí los proyectos parece que, como el que se va a ver hoy, que es de ayer, está muy bien hecho, con un equipo ejecutivo extraordinariamente que nunca soñamos tener, con Juan a la cabeza, pero que detrás hay un importante trabajo de hace muchos años. O sea, lo de la planta viene muy atrás y manejarse en la junta directiva y en una asamblea general de una organización de productores es complicado. Y es lo único que quería poner por aquí y animar a cualquier OPP que quizás ahí es donde está parte de lo que empieza a salir a la luz a veces en nuestros proyectos, tanto como con lo de Alimentos de España, tras la conserva, que es un trabajo de años, que es un premio que se recibió el año pasado, como el trabajo de las tortugas, que yo y Juan tuvimos la suerte de presentar allí en San Diego, que nos salvó al palangre de superficie allí en una tarde nefasta de incluso perder la pesquería. Y podríamos hablar de muchos más proyectos. Hoy nos viene aquí la planta, que es el último, el que está ya por salir y que es de una dimensión que ningún marinero de la Guardia como yo soñó. Escuchaba a Eduardo y nuestros orígenes son iguales. Yo fui chaval de la cofradía y marinero de la cofradía y nos fuimos de la cofradía por la especialización que ya, aunque éramos muy jóvenes, ahora ya tengo el pelo blanco, pero de aquella no lo tenía, pensábamos que el pez espada necesitaba, ¿no? En el ámbito de la cofradía no nos satisfacía las obligaciones y lo que venía. Lo de la OPP vino después y todo eso. Entonces, decir que estos proyectos es importante, creo que la compañera de Euskadi también lo dijo hoy, nace en plena pandemia, o sea, o se manifiesta en plena pandemia. Es un trabajo de años que llevamos unos cuantos años trabajando, que si la conservera, que si la planta, que si la planta, que si la conservera, que si lo elaborado, que si la hamburguesa. Y ese trabajo de años, pues paradójicamente, solo se pudo hacer realidad en la pandemia, con esa cosa que tampoco le gustaba a Ignacio de subir al 12%, pues fue lo que permitió la planta del pago. Porque con el 3% no nos daba. Y ahí hubo que decidirse. Y ahí hubo que convocar una asamblea general, que hoy vamos a ver un proyecto aquí maravilloso, pero os aseguro que de fácil no tuvo nada. Y de agradable menos. Menos. O sea, fue una asamblea dura, con, como decía muy bien también Eduardo, cada uno vemos lo suyo. Yo vengo ahora de la mar y, claro, si yo puedo pescar un peixe de lado no, pues yo lo pesco y el de lado me callo. Y entonces, los proyectos colectivos cuesta en una OPP, ¿no? Cuesta desarrollarlos. Por eso que es importante la implicación de los miembros de la OPP. Y hacemos un trabajo que no se ve mucho, pero día a día, con la marcha, con los bares, con las reuniones, bueno, pues con las cuadrillas, pues vas haciendo grupo, ¿no? Que es fundamental para que luego los proyectos salgan adelante, porque si no la implicación de la parte social, ¿no? Yo lo digo muchas veces a Juan y sé que esto igual aquí no gusta tanto porque todos sois gerentes y ejecutivos y excepcionales, muchos amigos, pero es que echo de menos a los armadores y a los marineros muchas veces. Y por eso mi presencia a veces insisto en estar. A veces porque a veces, lo dije en Mallorca, creo muy cabreado en el ICAT, que creo que ya, igual con tanto buen economista que tenemos, tanto en nuestra organización como en otras, si hiciéramos un análisis de lo que es la pesca y la política pesquera, creo que es más negocio la política pesquera que la pesca hoy. Hay más gente que vive de la política pesquera que de la pesca. Lo que pasa es que la pesca es un mal necesario para que exista la política pesquera. Entonces, nos tenéis que mantener. Lo decía porque en el ICAT creo que estamos en Mallorca 800 personas acreditadas. 800. Altos ejecutivos todos. Entonces, quiero decir que a veces las OPPs, el trabajo difícil, ¿no? Insistimos mucho en la nuestra, es acercarse a la gente que acaba de llegar de la mar, con sus fobias, con sus filias, con sus historias, con sus marrajos que no puede pescar,
con su radar, que la Xunta le denegó la ayuda porque el papel no era el firmado en el día anterior al posterior de la fecha que dijo anteriormente el anterior secretario. Y claro, y entonces pues esa comunicación con la gente del mar creo que es importante para que los proyectos y los planes de producción vayan adelante. Parte del éxito de lo que va a presentar ahora Juani son dos patas fundamentales, un gran equipo, una administración que lo tengo que decir aquí, que se está portando con nosotros de manera excepcional, con bien presentados los proyectos, con muchas discusiones, pero que con proyectos bien hechos están a la altura, nos da una tranquilidad jurídica, aunque en algunos casos discutamos que está bien, pero un equipo ejecutivo tremendo y una pequeña parte de que la parte social hay que motivarla y no es fácil en una asamblea general. Y si todo va a una asamblea general, y lo digo por experiencia, Ignacio, no funciona ninguna. Hay que intentar qué tiene que ir a una asamblea general y qué no. Porque cuando van los folios, cada asamblea general es un debate. Y lo sabemos los que vivimos en todo eso. Entonces hay que ver cómo es eso. Nosotros lo hacemos, pero nos arriesgamos a debates profundos y a los desgastes que a veces sometemos a las OPPs que no es necesario. La Junta Directiva es un órgano suficientemente reconocido, representación de una asamblea que podría perfectamente decidir sobre esas cosas. Las asambleas, y vais a ver un proyecto maravilloso, son durísimas. Y esta fue dura, la de la planta. Juani, te la dejo. Bueno, voy a intentar ser breve porque creo que estamos ya en tiempo de descuento y luego toca la actuación estelar de Nicolás. Entonces, a mí me toca hablar de nuestro proyecto estrella, de nuestra medida estrella. Y llegar hasta aquí nos llevó muchísimo tiempo. Me gusta que esté aquí Joaquín precisamente porque si algo caracteriza a Orpago es precisamente esa cercanía e implicación de los armadores. Si no, no estaríamos aquí, por muy buen equipo que esté detrás, como decía Joaquín. Tiene que haber una implicación fundamental, sobre todo si de verdad queremos aprovechar los fondos y lo que nos viene por delante, y asumir los riesgos y todo lo que ello conlleva. Este proyecto nace porque llevamos muchos años investigando y buscando e intentando desarrollar nuevos productos, sobre todo con aquellas especies de menor valor comercial, por su formato o por la especie. Llega un momento en que todo ese know-how que está sobre el papel, pues tenemos que decidir qué hacemos con él. Parte de ese know-how ya es una realidad, ya es un producto que está en el mercado y hoy en la comida pudisteis disfrutar de parte de esos productos que están ya en el mercado, pero mucho otro de ese know-how sigue en el papel. Y entonces tenemos tres alternativas, nada más. Dejarla en un cajón, cederla a un tercero que disponga de infraestructura propia para poder llevarla a cabo o dotarnos de infraestructura propia para llevarla a cabo. Y optamos, como siempre, por el camino difícil. Muchas horas de reuniones con armadores, asamblea general, juntas directivas, porque hay que lograr lo primero, la base, es llegar a conseguir esa confianza, esa implicación por parte de los miembros de la OP y no lanzarnos nosotros como ejecutivos a algo sin que ellos conozcan verdaderamente la implicación que todo esto conlleva y porque hay un futuro detrás de todo esto. Está muy, muy implícito esto con el título de la jornada. En nuestro caso, pusimos en marcha el proyecto de la planta encuadrado en nuestro PPIC bianual, en este caso 2021-2022. Y también, como decía Miren, todo esto se gestó en el peor de los momentos de la pandemia, donde todo el mundo parecía que no se podía emprender en ningún proyecto, y ahí es cuando nosotros decidimos ponerlo en marcha porque pensamos que era o ahora o nunca, sobre todo porque ese 12%, que aprovecho para decir que nosotros obviamente quisiéramos que se mantuviese, si no el 12%, cercanos a esa cifra, porque creo que al menos en nuestra OP intentamos ejecutar el máximo posible dentro de la implicación, y luego lo diré, que eso conlleva también internamente y de las dificultades que conlleva. Y en ese cronograma nuestro del PPIC 21-22, en el 2021 llevamos a cabo la búsqueda y adquisición de ese terreno industrial que en nuestra comarca no era nada fácil. Se nos planteaban muchas opciones más fáciles, más accesibles en el país vecino, que como transnacional es uno de los motivos que podría debatirse si encajaría o no.
y fuera de la comarca también, más económico, mucho más fácil. Pero decidimos también una vez más escoger el camino difícil porque eso está muy relacionado, y luego lo diré, con nuestros objetivos, ¿no? Con seguir radicados donde estamos y seguir cumpliendo varios de esos objetivos. Se buscó y se adquirió ese terreno industrial, se presentó el proyecto técnico, aunque digamos que al principio quisimos empezar la casa por el tejado queriendo desarrollar esos nuevos productos y no nos dábamos cuenta de que lo principal es, vamos a recepcionar ese pescado, a clasificarlo, a ir buscando ese producto que necesita darle ese mayor valor añadido, y para eso necesitamos dotarnos no solo de una planta de elaboración, sino de un frigorífico para recepcionar todo esto con unas cámaras, y que luego haya una sala de I+D, que es, yo creo, lo fundamental de este proyecto, que sí nos permita seguir desarrollando todos esos nuevos productos. Se solicitaron las licencias con las dificultades que todo ello conlleva, y más en estas épocas de post-pandemia o de todavía los coletazos de la pandemia en el 21. Y luego la construcción de la obra civil, que se hizo mediante concurso público, porque eso también fue una novedad para nosotros, pero que nos aporta muchísima certidumbre a nosotros y también a la Administración luego en el momento de la ejecución y de la justificación de los planes. En el 2021 se ejecutó, si no el 100%, yo creo que el 99,8% o cerca del cronograma y del presupuesto que estaba estimado en el 21. De hecho, antes lo que veíais era una infografía y esta es la realidad, es decir, la obra civil se ejecutó al 100%, siguiendo el cronograma. Pues antes de las Navidades fuimos un poco sin prisas, pero sin pausas, y sí que se lo pusimos bastante complicado a los licitantes, ¿no? A las empresas que adquirieron el contrato, y hay que decir que todo salió bien. En el 2022 lo que tenemos previsto es continuar con todas las demás fases, porque sí que tenemos la previsión de terminar en el 2022 con la totalidad. De hecho, a finales de este año queremos ya empezar la actividad en las instalaciones, y recientemente sacamos esos 3 lotes a concurso también de lo que es la instalación frigorífica, la instalación eléctrica y fotovoltaica, y las estanterías móviles necesarias para el interior de las cámaras. Esto está licitado ya, son 3 lotes que ya se decidió también en concurso. Creo que se presentaron 7 empresas para el primer lote, otras 7 para el segundo y 2 o 3 para el tercero. Y hay una mesa de contratación y bueno, con unos criterios muy exhaustivos, y se escoge a las empresas. Y ahora también, paralelamente, estamos con todos los demás elementos necesarios que necesita esa infraestructura para poder comenzar con la actividad. En especial, todo el material y equipamiento necesario para esa sala de I+D de desarrollo de nuevos productos, que ahora mismo estamos subcontratando a terceros, con lo que implica también aportar ese know-how de todos esos años de trabajo y esas ideas, que es lo que realmente tiene valor. En cuanto a inversión económica, en el año 2021, en el PPIC, en gastos de titular se ejecutaron 27.000 y pico euros, y en gastos de gestión, costes de gestión, casi 3 millones de euros. El total de la medida fueron prácticamente 3 millones de euros, y se ejecutó prácticamente el 100%. Y ahora en el 2022, y pongo ahí entre paréntesis lo de estimación, porque bueno, uno estima unos costes, y a medida que vamos avanzando, que si pandemias, guerras, incremento de costes, es imposible atinar, y entonces tenemos que ir adaptándonos. La previsión es de más de 3 millones de euros, más gastos en costes de titular, y más en costes de gestión, con la modificación que probablemente tengamos que hacer recientemente del PPIC por la situación en la que nos encontramos. Y en cuanto a retos y dificultades, sobre todo dificultades, y antes lo explicaba Joaquín, tuvimos que enfrentarnos en primer lugar a la incertidumbre inicial y con los riesgos que ello conllevaba, porque veníamos del 2014, 15 y 16 con ese retraso de los fondos. De hecho, este proyecto probablemente no lo hubiéramos podido llevar a cabo en los primeros años del fondo, estamos en los últimos, donde ya los armadores pudieron ver
que era tangible, que sí que palpaban que eso era una realidad. Yo recuerdo los primeros años cuando hablábamos de la financiación, de los costes elegibles, de lo que era subvencionable, lo que escuchábamos, la frase principal era sí, bueno, eso será, eso ya se verá si viene, si no viene, eso lo quiero ver yo, eso era un cuento, ya verá. Imposible. Solamente cuando pudimos demostrarle con las cuentas de que sí, efectivamente, y haciendo bien el trabajo de la justificación y cumpliendo rigurosamente con las dificultades que ellos conllevan los planes y la normativa, pues eso es una realidad. Y solamente viendo esa realidad, pues consiguieron ir depositando esa confianza y dejándonos trabajar y avanzar en proyectos como este. Esa confianza es fundamental, que haya una confianza de los miembros de la OP en el equipo ejecutivo, en la administración, en los fondos, en que cuando hablábamos de algo así es que algunos nos llevaban, pero ¿sabéis lo que estáis diciendo? Pero nosotros que somos tan pequeñitos, que lo que sabemos es pescar, pero estáis locos. Y poco a poco, pues sí que se fue consiguiendo esa confianza y tengo que decir que los más negacionistas creo que son ahora mismo los que más apuestan por el proyecto y los que más tienen ganas y que van a ver, pues, como los jubilados a las obras, cómo va el proyecto y cómo está avanzando. La financiación, eso es importantísimo, lo hablábamos antes en la comida. Obviamente, cuanto más valor de producción tenga una OP, a más ayudas puede acceder, pero hay que ser conscientes de que eso hay que financiarlo, hay que ejecutarlo, hay que conseguir esa financiación, llevarlo a cabo, luego justificarlo y luego se conseguirá el porcentaje de la subvención, pero eso hay que conseguirlo antes y eso es algo que fue bastante complicado y por eso la confianza de los miembros de la OP, porque obviamente tienen que implicarse, tienen que creer en el proyecto, tienen que implicarse para que la OP pueda tener esa financiación para poder avanzar y ejecutar el proyecto y luego que los demás podamos desde la plantilla poder ejecutar y justificar la ayuda. Y nos estamos encontrando con una dificultad ahora, actual, que la estamos viendo todas, que es con ese incremento incesable de los precios de los materiales que obviamente está incidiendo en el proyecto. Aquello que nosotros estimábamos en un principio que tenía unos precios, es que yo creo que no hay ni un solo parámetro material que no se esté viendo perjudicado. Lo vimos en la obra civil, conseguimos ejecutarlo pues, a duras penas asumiendo ese incremento de materiales, pero es que ahora ya estamos viendo que es que en todas las fases del proyecto nos está pasando. Entonces, probablemente tengamos que ir a una modificación del plan porque si no va a ser inasumible. Y luego los retos a los que nos enfrentamos. El primer reto es la continuidad. Esto es como si te regalan un coche de alta gama, pero luego tienes que echarle gasolina, tienes que pasar la ITV, tienes que mantenerlo. Y eso ya es asunto nuestro, ¿no? de la OP. Es decir, esa continuidad tenemos que ser muy conscientes de que esto no se acaba aquí. Por mucho que se acabe el PPIC en el 22, esto tenemos que continuarlo. Y eso está vinculado al siguiente reto. Somos muy conscientes de que tenemos que nos toca asumir a medio plazo una nueva infraestructura con fondos propios, algo que para nosotros es desconocido. Y sí que es importante esta mañana lo que se hablaba de en qué momento pasa a ser normal funcionamiento. Obviamente necesitamos unos años al principio para poder encauzar todo esto, pero luego en algún momento tenemos que asumir esto pues con fondos propios. Y eso es un reto importantísimo que desde el principio lo trasladamos a la Junta Directiva y los miembros de la OP tienen que ser conscientes de que es algo que nos toca a medio plazo. Objetivos que nosotros perseguimos con esta medida, pues son prácticamente todos o la mayoría de los que están reflejados en la OCM, los objetivos de la OCM. Mejora de las condiciones de comercialización de los productos de la pesca de los miembros de la OP, por supuesto. Esto redunda en una mejora de la rentabilidad económica de los propios productores. Estabilización de los mercados, porque al nosotros estar dotados de una infraestructura que ahora dependemos de terceros, pues podremos incidir, pues si llegan la producción de 8 barcos un mismo día, ahora mismo están acostumbrados a que llega el pescado y ese día se subasta, en ese momento. No, a lo mejor vamos a poder decidir, pues ahora llegan 8, vamos a subastar hoy 2,
4, lo demás lo dejamos aquí y vamos a ir viendo a lo mejor a lo largo de esta semana o semanas cuándo vamos a ir viendo cómo va el mercado y ahí sí que podremos incidir un poquito más en la oferta, en la demanda y en los precios de primera venta. El fomento de las actividades pesqueras sostenibles. Ahí hay muchísimo por hacer y obviamente al cerrar el círculo y no quedarnos solamente en la gestión de la actividad pesquera, sino saltar al siguiente eslabón de la cadena. Hasta ahora, digamos que toda esta recepción y clasificación del pescado se está produciendo en diferentes frigoríficos de terceros y nosotros no podíamos como OPE incidir ni mucho menos en la forma de trabajar, ni en el cuándo, ni podíamos incidir en el resto de parámetros. Y ahora sí se nos abren muchas oportunidades y posibilidades. Contribuir al abastecimiento de alimentos y promover elevadas normas de calidad y seguridad alimentarias. Nuestros sistemas de calidad se basaban un poco en la confianza de suponer que a bordo se está haciendo lo que estamos aconsejando en cuanto a la estandarización de muchos parámetros, el etiquetado, la trazabilidad, etcétera. Pero ahora de verdad vamos a poder comprobar in situ, en el momento de la recepción del pescado, si eso se está cumpliendo según esos parámetros o no. Contribuir al empleo en las zonas costeras y rurales, y por eso antes decía que escogimos el camino difícil al mantenernos en la comarca. Este terreno está a 20 minutos de La Guardia y está al mismo tiempo al pie de la autovía y justo en el medio del cruce de toda esa circulación del pescado que llega por los dos puertos de entrada, que son Vigo y Leixões, y pasa por delante de la puerta, literalmente. Entonces, pero mantenemos ese compromiso que teníamos un poco con la comarca, que es una comarca en la que realmente necesita puestos de trabajo. Y con este proyecto pues, podemos también influir en eso. Mejorar las condiciones de introducción en el mercado de los productos de la pesca y de la acuicultura de sus miembros, por lo que antes comentaba. Contribuir a la trazabilidad de los productos de la pesca y el acceso a información clara y completa para los consumidores, que es algo en lo que llevamos trabajando mucho tiempo, en el tema de la trazabilidad, pero es verdad que cuando nos quedamos solamente entre bastidores y no estamos en ese otro eslabón de la cadena, pues es más complicado. Contribuir a la eliminación de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y fomentar el ejercicio de actividades pesqueras viables y sostenibles, cumpliendo la política de conservación comunitaria y en legislación medioambiental. Esto lo enfatizo porque el proyecto es, como en palabras del ingeniero de la oficina técnica, es que esto es un proyecto verde, es una nave verde, y le encanta decirlo además. Él lo explica técnicamente mucho mejor que yo, porque a mí se me escapa muchísimo de esa información, pero como anécdotas, pues no solamente la instalación fotovoltaica que nos va a permitir una mejora sustancial del rendimiento energético de la planta, con la falta que hace, sobre todo hoy en día, sino el uso de sustancias ecológicas para la propia refrigeración de las salas, incluso el propio ascensor, que es un ascensor que va a tener la planta, que es autónomo, es decir, si hay cortes de luz, eso sigue funcionando, se retroalimenta, una cantidad de datos curiosos que en su momento se explicarán, pero que van a estar y son innovadores en este proyecto. Que esperamos poder alcanzar todos estos objetivos y que el futuro de la OPE pues pueda ir mucho de la mano de esta diversificación de la actividad. Y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias.